¿Qué onda, Warriors? Aquí Javi Wario con un nuevo video sobre Mortal Kombat 1. Feliz fin de semana o inicio de semana, no sé bien qué día estaré subiendo esto, pero en fin, el día de hoy nos reunimos ya que voy a comentarles acerca de otra supuesta filtración, la cual confirma a algunos personajes muy queridos, pero sobre todo nos comenta un poco más acerca del modo historia del juego, así que ponte cómodo que empezamos con el video. La supuesta filtración inicia comentándonos que Rain regresará, pero esta vez él no será bueno ni tampoco un villano. Sigue siendo intrigante, pero él no será un villano en la historia de este juego. Bueno, en esta primera parte, como bien escucharon, nos confirmarían a Rain nuevamente, el cual tendría un papel neutro en la historia. Creo yo, como casi siempre lo ha sido, siempre se ha unido a bandos por su conveniencia y no por algo que tenga que ver con el bien o el mal. Ojalá lo conviertan en algo así como un antihéroe. Siento que es un personaje con un gran potencial al ser un semidios, pero que siempre el pobre ha tenido mucha mala suerte. Veremos cuál es su papel en esta nueva línea temporal. El leak continúa diciéndonos que Reiko será el villano principal del juego. Shang Tsung lo traería de regreso y amenazaría con invadir el reino de Edenia. Muy bien, en cuanto a esto, me encantaría ver a Reiko en un papel superior, tal y como lo tuvo en el cómic de Mortal Kombat 10, que no sea un simple general y carne de cañón. Es un personaje que siento que tiene un gran potencial. Yo en mi video de predicción había planteado que él podría ser el emperador del Outworld en esta línea temporal. Veremos si finalmente sucede, o si simplemente este empieza desde cero invadiendo Edenia, la cual parece estar en auge y protegida por Kitana y Melina. Ligado a esto, luego se nos comenta que Sindel volverá con su forma humana junto a Tanya. Este juego de hecho repite el retcon que tuvo Sindel en Mortal Kombat 11, donde fue malvada todo el tiempo y solo fingía ser buena. A ver, se está hablando mucho de Sindel en las últimas supuestas filtraciones, como la anterior donde nos comentaban acerca del stage del jardín de Sindel, por lo que puede ser probable que la reina de Edenia regrese. En cuanto a Tanya, la verdad no es un personaje que me agrade del todo, pero sé que por ahí tiene fans que esperan su regreso. En cuanto a mi opinión a la historia de Sindel, a muchos no les gusta que hagan de Sindel un personaje malvado, y les gustaba más la Sindel buena de la primera línea temporal. A mí también, sinceramente, pero parece ser que tendremos que acostumbrarnos a esta nueva Sindel, porque a NetherRealm al parecer le está gustando. El leak continúa diciéndonos que Noob Saibot regresará, pero no como Bi-Han. Él será un habitante del reino del caos, gobernado por Havik. Havik regresa y funciona como un antagonista secundario en la historia. A ver, aquí hay algo muy interesante. El primer retcon de un personaje conocido, el manto de Noob Saibot, esta vez lo tomaría un habitante del Chaos Realm. La idea me encanta, necesitamos más personajes de otros reinos, y convertir a personajes conocidos en habitantes de reinos menos mencionados como el reino del caos, me encanta. Imagínense por ejemplo un retcon de Striker, pero que este pertenezca al reino del orden, que sea un guardia real con todo el sentido de justicia del personaje. Discúlpenme, pero sería genial. Y bueno, ¿qué decir de Havik? Para mí, el villano por excelencia de la era 3D. Es un demente y sádico que debe regresar en esta nueva entrega de Mortal Kombat. Muchísima gente lo quiere de regreso, más luego de haber visto su papel en Mortal Kombat 10 en los cómics. Sin dudas, un personaje que esperamos ver en el roster de personajes y en la historia. La filtración sigue diciéndonos: este juego presenta un estilo de historia de elige tu propio estilo de aventura, donde, en ciertos casos, podrás elegir opciones de diálogo. También podrás elegir los luchadores con los que quieras jugar en encuentros de historia como en Mortal Kombat 11. El juego presenta 3 finales de los que no conozco los detalles a partir de ahora. Bueno, aquí básicamente nos está diciendo algo que muchos teorizábamos al ver el primer tráiler. Este primer tráiler nos bombardeó con frases como Choose Your Destiny, es decir, elige tu destino, tú eliges si quieres paz o no, qué personaje es tu hermano o tu acérrimo rival, etc.
Al parecer, esto de la toma de decisiones en Mortal Kombat 1 tendrá más peso y relevancia que en otras entregas. Sería algo similar al juego de Detroit Become Human, donde cada decisión afectaba totalmente a la historia y cómo se desarrollaba la misma. Creo que no se limitará solamente a qué personaje elegimos para combatir, como en Mortal Kombat 11, donde por ejemplo, debíamos elegir si usar a Scorpion o Sub-Zero para pelear contra Sector. Al parecer, irá mucho más allá y nos hará tener gameplays únicos y diferentes. Algo que se agradece, pues cada streamer podrá tener una historia diferente que contar y diferentes finales, que al parecer todo convergerá en solo 3 posibles finales. El leak finaliza diciendo: múltiples personajes serán rebooteados, tal y como mencioné con Rain y Noob Saibot, pero habrá muchos más, estén atentos. Esto del reboot a la historia u origen de los personajes es algo muy interesante, ya que puedes tomar un personaje querido y conocido, el cual tendría los mismos movimientos y hasta quizás el mismo nombre, pero su lore, su historia, sería diferente, por lo que sentirás una mezcla de emociones al tener algo conocido, pero nuevo a la vez, algo que en mi opinión funcionará muy bien. Ed Boon, de hecho en Twitter, no para de decir que este próximo 8 de junio, además de ser revelado el gameplay trailer, también tendremos muchas respuestas a preguntas que nos estamos haciendo sobre los orígenes de ciertos personajes, por lo que este jueves deberemos estar 100% atentos a todo lo que nos muestren. Recuerden, aquí tienen los horarios para toda Latinoamérica. Estaremos reaccionando en directo ese día en mi Twitch, y luego por supuesto les traeré su respectivo análisis al canal. Si te gustó el video, agradecería mucho tu like y suscripción, es solo un botón, pero me ayuda muchísimo. ¿Qué te parece esta supuesta filtración? ¿Crees que sea real o falsa? Los puntos de los que habla son muy interesantes. ¿Qué opina de los personajes que se menciona? ¿Te gusta que ciertos personajes tengan un reboot en su historia? ¿Cuál es tu opinión de que el modo historia ahora tenga toma de decisiones? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad. Este video es patrocinado por Kino Posting. Por favor suscríbete a su canal que tiene gran variedad de contenido de KOF, desde una sección dedicada a los más poderosos en KOF, otra a diferentes tops, entrevistas y mucho más. Te dejaré el link en la descripción para que puedas echarle un vistazo.